a reunirse con él para hablar precisamente de eso, de la transición democrática. Recuerden que el próximo 20 de enero es cuando asumirá Donald Trump en horas de la tarde como el nuevo mandatario, como el presidente número 45 de Estados Unidos. La pregunta que nos tenemos para ustedes esta noche: ¿qué se equivocaron las encuestas? Mientras ustedes hablan, yo le voy a pedir al director que ponga la pantalla y van a ver ustedes todo lo que aparece en azul. Eso, todas esas azules son las que van como ganadora a Hillary Clinton. Poquísimas encuestas daban a Donald Trump como ganador en la contienda de ayer. ¿Qué piensan? Eso está estratificado por estado. Eso está por estado, son encuestas varias de la página Real Politics. Yo pienso primero que a mi juicio, lo que pasó con las encuestas, que ha pasado en otros países también, que no es la primera vez, pasó en Colombia con el sí y el no, que también fue muy marcado la diferencia de lo que estaba pronosticado con lo que pasó en la realidad. Pasó en Inglaterra, con la salida de Inglaterra de la Comunidad Europea. El Brexit. El Brexit. Y ha pasado en otros estados, en Perú pasó que los pronósticos no se dieron, ha pasado en muchos sitios, pero yo creo que en Estados Unidos lo que aconteció fue que no se contó con ese voto abstencionista que se paró a votar porque fue motivado por algo. Uno lo motivaron, primero se hablaba de que eran dos candidatos que no llenaban las expectativas, luego creo que Donald Trump construyó un discurso para los americanos. Nosotros como latinos no lo vimos, no los percibimos, a lo mejor los latinos son mucho más activos políticamente, no vimos venir que los verdaderos americanos, que son más pasivos, pero son muy reflexivos, son muy demócratas, creen en la alternabilidad, y sobre todo Donald le construyó un discurso para ellos. Rescatemos el per cápita. Cuando usted le habla al norteamericano de que va a aumentar de $65,000 a $70,000 el per cápita, es una cosa muy importante. Cuando usted le habla de que va a rescatar la industria automovilística, cuando usted le habla que va a rescatar el sueño americano a un americano que vive para eso y que ha visto su calidad de vida descender, a lo mejor por políticas, digamos, asistencialistas del Partido Demócrata, entonces eso pesa mucho, y esas son sectores que no andan moviéndose tanto, especialmente los religiosos, los conservadores, los ultraconservadores y el pueblo norteamericano, ese puro gringo, como uno le llama, que no hace mucha bulla, pero que está ahí y toma partido. Lo tomó, no se esperaba que asistieran tanto, no se esperaba que participaran de manera que participaran. Y yo creo que ahí es que estuvo el desfase entre lo pronosticado y la realidad del resultado. ¿Qué piensas tú, Benny? Bueno, Janil ha tocado unos puntos que yo pienso que son interesantes. Hay, de hecho, analistas que han planteado 5 temas importantes, lo que basó Donald Trump su campaña para poder enquistarse en ese sentimiento y ese voto arraigado de los estadounidenses. Y el tema del sistema político, siendo un hombre outsider, que no un hombre de la política tradicional, la gente estaba cansada probablemente del modelo político. No obstante, Obama en su momento fue también una figura que venía de la política, pero parecía también un candidato muy de fuera. Pero en el momento que llega Obama es por una crisis económica, y aparentemente la respuesta no era tanto Obama, sino quién podía solucionar la crisis. Sí, bueno, pero Obama por lo menos tenía experiencia, era senador. No, era senador. Estoy de acuerdo con ello, pero lo que más empujó ese sentimiento de Obama fue la crisis que había en ese momento, la crisis subprime, que acababa tanto en Estados Unidos y que los bancos habían quebrado. En esta oportunidad, que no hay una crisis como tal, pero hay una quiebre del sistema político, y probablemente ahí se da algo natural, que no es que es tan fácil el liderazgo ser relevado por otra persona. Probablemente el liderazgo de Bill Clinton es un liderazgo muy diferente, de otra época, otra etapa, otra forma de hacer política, y la de ella es diferente. Entonces hay muchos analistas que plantean el tema también de la falta de seguridad que le daba a ella a los ciudadanos, de qué tan transparente era ella y qué tanto ella estaba arraigada con el tema de corrupción. Y eran los temas que Trump atacaba fuertemente, de que iba a ese pantano que le llama la Casa Blanca, que le llama el Congreso de Estados Unidos, cómo él lo iba a limpiar. No obstante, en el fondo, Trump es un hombre del empresariado, y que se ha reconocido y se ha planteado que ha estado vinculado a muchas transacciones no muy claras, como lo que pasa en
en Atlantic City hoy en día, que está toda la empresa quebrada y la de él es la principal, que no paga impuestos a la gente, que no liquida trabajadores, que no pensiona a nadie, pero la gente le compró el discurso, como decía Janila, que no en la paga primera impuestos y etapa. además se jacta de él. Hay una cosita. Y lo pone, sí, claro. Janila, No, simplemente señalar que a veces no es solamente por el candidato ni por la situación económica. Hay que recordar que cuando Clinton salió del poder, Bill Clinton, estaba un superávit económico, estaba un excelente candidato sin ninguna tacha, que era Al Gore, recuerde, con el tema del clima, del medio ambiente, todo lo que era eso, o sea, lo que yo, pero yo pienso que no es solamente eso, creo mucho en la alternabilidad, en esa vocación democrática. Te di 2 oportunidades y ya, no me cumpliste, vamos a darle la oportunidad a otro. Ellos no ven a las personas, ven al sistema. Sí. Entonces eso es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque repito, no solamente esto, que recordemos que Bill Clinton salió con un superávit, con un excelente candidato y ganaron los republicanos. Sí, pero había una situación ahí, acuérdate, la crisis de WorldCom, de los .com, arrancaba 99, 98, 2000, ese pero momento. Que no fue la crisis, no, ni en la persona. Tal vez no había una crisis planteada en ese momento y la heredó posteriormente Bush, porque hubo una crisis posterior que se despertó y de hecho la crisis del 2008 se dice que inició en ese momento. Pero no se desató en la campaña, porque eso no fue punto como ahora. Estoy de acuerdo, pero por eso también fue tan cerrada las elecciones. O como la de Bush con Obama, que fue muy económica. Pero las elecciones fueron muy cerradas como se planteaba que iba a ser esta, aunque al final tuvo Trump una diferencia muy alta en cuanto a Hillary. En colegios electorales. En colegio electoral, no en simpatía ni de el voto popular fue de Hillary. El voto popular fue de Hillary. Quería decir también el discurso del miedo, por ejemplo. Sí. Estados Unidos es un país donde la seguridad es la espina dorsal del sistema institucional en ese país y efectivamente pudo Trump plantear el hecho de que el desorden en el Medio Oriente, como él le llamaba, hay que corregirlo. Pero además decía que cómo podía Obama tener un problema con Siria, un problema con Irak, un problema en muchos sitios, y se veía de hecho con buenas relaciones con Putin, que es el último enemigo que tiene Estados Unidos en esta última jornada, y efectivamente él se veía como la persona que tiene una solución para ello. Nunca profundizó en la solución, pero dijo que tenía una solución para ello. Y quiero finalmente, perdónenme, Putin lo felicitó, muy contento. El tema de la impopularidad de Hillary Clinton, que va de la mano con lo que hablaba ahorita, el tema de la falta de confianza. Yo decía en varios programas que tuvimos aquí y entendía, con mucho entendíamos que Hillary iba a ganar las elecciones y decía que solamente Hillary ganaba un candidato como Trump, que era un candidato que no tiene una base de sustentación, que no tiene un apoyo en su partido, pero que ella no era buena candidata tampoco. Entonces, efectivamente, esa parte también tuvo que ver con la derrota que tuvo ella el día de ayer. Yo quiero preguntarles de nuevo, Tobías, para tratar de retomar el tema. Tengo una cosita aquí. Y es bueno colocar el mapa que tenemos en el iPad en este momento. Chicos, no sé si me ayudan con eso. ¿Qué fue lo que hizo que Hillary Clinton, pese a lo que todos los números, como esta encuesta, por ejemplo, que lo que hacía era una suerte de promedio de varias encuestas, perdiera en estados, por ejemplo, como Pensilvania, que se daban por sentados que eran para la candidata demócrata? ¿Qué es lo que las encuestas hicieron mal para fallar? ¿Están preguntando mal? ¿Están utilizando modelos metodológicos que no se acoplan con la realidad de los estadounidenses, no solamente de Estados Unidos, de Colombia? ¿Con qué es que van a trabajar los políticos ahora? Aquí nada más funcionan las encuestas cuando se ponen cuadrados con el jefe de la Junta Central. Me parece muy bien que sea Tobías el que me lo responda, porque hace 3 días, Tobías, cuando hablábamos se cuadran con Roberto Rosario. Mira, Tobías, ¿tú te acuerdas que yo te pregunté acá? El lunes y tú me dijiste, yo creo en las encuestas. Correctamente, voy a iniciar por esa misma pregunta. El lunes pasado, precisamente Catherine me preguntaba, Tobías, ¿tú crees en las encuestas? Porque yo lo ponía en duda. Y ella lo ponía en duda y yo con firmeza le decía que sí. Y que precisamente nosotros impartimos esta materia a nivel de los estudiantes en marketing político y entendemos que las encuestas como metodología cuantitativa le permite a una campaña electoral tener a nivel cuantitativo variables para ser herramientas para definir estrategias, pero el hecho de que una encuesta te dé posicionamiento o que te dé intención de voto o que tú estés encabezando no te va a garantizar 100% el triunfo. Hay otro dato que tal vez no se ve aquí y que lo manejó en una parte Beni y lo manejó también Janila en otra parte, que es algo que no es cuantitativo, que son los grupos de enfoque. Habría que ver si el equipo, y es casi seguro, de Donald Trump
utilizó los focus group para identificar cuáles eran las expectativas, los temores, las esperanzas de ese pueblo norteamericano que no se ve en una encuesta que solamente te da números. Entonces, cuando Benny habla de ese discurso, de que mantuvo el discurso hasta el final, que el Partido Republicano le quitó una gran parte del respaldo y aún así este candidato siguió en contra, ¿verdad?, de las adversidades, y a veces las encuestas te dan lo que quería oír. Exacto, lo que la gente quería oír, pero eso lo da no una encuesta, lo da grupos de enfoque que pueden hacer. Por eso te preguntaba que si eso que se plasmaba ahí era por estado, porque precisamente sobre esa base tú puedes con esos grupos de enfoque trabajar de manera muy directa esas expectativas con ciudadanos seleccionados que te van a dar a ti una guía para preparar esos discursos que la encuesta a nivel cuantitativo no te da. Hay una cosa muy importante de lo que tú estás diciendo, el neuromarketing. Cuando tú manejas las emociones de la gente y tú estás y eso solo se logra en los grupos focales, como tú muy bien lo estás señalando, el neuromarketing dirigido a la necesidad concreta de la gente. ¿Qué era lo que la gente quería? Que el norteamericano, porque repito, él se fue a la gran masa, a la masa silente, al americano que no le importa la política, que no le importa nada. Entonces, ¿qué es lo que le importa a este norteamericano? Eso es lo que yo le voy a decir. Y eso lo logró con los grupos focales. Y el neuromarketing. Hay otra cosa, Benny, para completar, y es el tema. Cuando tú agarras esas encuestas, la mayoría se va por el posicionamiento, por la intención de voto, pero hay una cantidad de votantes que no estoy seguro, el indeciso, no sé, ninguno, que entonces tú tienes que trabajar eso no lo vimos ninguno. Esos tipos de votantes que no están tan fanatizados como fue llevada la campaña entre a los latinos, y los latinos cuando tú trabajas esa masa silente, todos ese los latinos grupo de votantes te va a dar posiblemente la diferencia entre una victoria y una derrota. La cantidad de votos que recibió Hillary, que recibió Donald Trump, es mucho menos que la de Mitt Romney y la de Obama en la pasada campaña, en 2012. Y efectivamente, como nosotros decíamos, había una gran situación de gente que no se sentía identificada con la campaña, que estaba silente, que un voto oculto le llamaban a ellos. Y de grupos muy importantes. Yo veía una gráfica, por ejemplo, la semana pasada, de unos bikers apoyando a Obama. Y tú dices, bueno, pero eso no representa, pero en Estados Unidos, la comunidad bikers, que en el país también funciona mucho, los motores estos de alta gama, y que recorre el territorio de Miami hasta Los Ángeles. Pero eso lo analizan precisamente sociólogos. Y ese grupo es importantísimo y asumieron parte de la campaña de él. Y lo religioso, el grupo conservador. Los temas que él asumió, como el tema del aborto, el tema de la marihuana, que se opuso rotundamente al tema, el tema del matrimonio y ayer del se mismo aprobó sexo. En 3 estados, por cierto. Exactamente, que se opuso al matrimonio del mismo sexo. Son temas que la gente que está a favor no sale a manifestarse a favor de ellos. Se manifiesta el que está en contra. Claro. Y a veces te genera una percepción que tú dices, está contra todo el Estado. Pero no es así. Claro. La mayoría que está a favor está silente. Y su discurso, Catherine, aquí culmino, que si él es cierto, él tiene una mezcla, porque él tiene un partido conservador, ¿verdad? Pero su discurso era el revolucionario, hasta cierto punto, porque él buscaba la manera de cómo romper el esquema y el paradigma tradicional en la política. Hizo lo que Danilo tomó de eslogan. Y se fue pero tú te estás dando se fue a todos los niveles. Eso fue importante. Corregir lo que está mal y hacer lo que nunca me está provocando. Que debió ser un eslogan de la oposición. Yanilda, pero mira, yo pienso definitivamente que, por supuesto, a Tobía no le va a caber en la cabeza que se fallaran las encuestas, porque aquí las encuestas están totalmente confabuladas con los que dirigen la Junta Central Electoral, lo que no pasa en otros países. Por eso en Perú, con solo una diferencia de 20,000 votos, se aceptó el resultado. Y por eso Hillary inmediatamente felicita y llama al pueblo a la unidad, que es una cosa que también dijo. Llamo a que apoyemos al presidente. Es decir, que eso fue muy importante, lo mismo que Obama. Quiere decir que el sistema funciona. Y cuando tú tienes confianza en el sistema, es cuando la gente entrega todo y lo entrega de corazón, como pasó en otros países, lo que no ha pasado aquí y parece que no va a pasar con el tema de la Junta. Mire, y no quiero mezclar las cosas, pero yo dije, para finalizar, que las encuestas no fallan. Tú le dijiste a Catherine que si tú creías en eso, que tú creías en eso, yo te digo. Pero todavía sigo creyendo. Lo que yo digo es que hay que complementar esas encuestas con otros tipos de mediciones que no son cuantitativas y que el hecho de que la encuesta te dé en primer lugar no te garantiza
las encuestas marcan, oye, la encuesta marca tendencia, pero Escúchame. Ella me Señores- preguntó que si creía. Señores de el dirección. lunes. Dice Señores bueno, de mira, dirección, espérate, miren mira. esto. Miren. Tobías Crepo acaba de decir, las encuestas son herramientas de medición, pero hay que compararlas con otras cosas. No ¿Con saquen cuál encuestas cosa? por ahí. Miren, Ay, Tobías. mira, decía uno de las cosas que mandan, de los memes. Los memes, de los memes. Dije, miren que un astronauta votó desde el espacio. Y dice un dominicano, pero en mi país votan desde el cementerio. Bueno, Exacto. Y también. es que gran cosa, Mire, mi hay país otro vota desde el dato que es la cementerio. tendencia, la de las Y que encuestas. las sí, encuestas marcan cómo se tendencia. van marcando las Sí es. tendencias, no Sí. solamente lo que Claro. la fotografía de un photo finish del momento, sino Sí, pero- qué te va apuntando esas encuestas. Hay Todavía, otra mira, cosa. finalmente, Sí. Catherine, perdóname, No te para preocupes. responder la pregunta concretamente, la verdad es que no solamente las encuestas, la percepción, todos un poco nos equivocamos y hay que decirlo, porque Claro. es que a pesar de todo, la tendencia era que fuera muy cercano. Muy Si, reñida. si ganaba Trump, debió de haber sido por muy poco margen. Parecido al 2000. Muy poco margen, no No debió fue de así. haber sido por tanto margen. Entonces son cosas que uno tiene que sentarse como político, como analista, a profundizar en la gente. Aquí hablaban de que ganó el antipolítico, de que los políticos tenemos que revisarnos, de que tenemos que ver qué es lo que está pasando, que la gente no nos compra, no nos confía. Entonces todo eso es parte de un esquema que yo creo que nosotros tres como políticos, de una generación distinta, estamos llamados a Y analizar nueva ese también. antipolítico, jóvenes, ¿verdad? Jóvenes. Jóvenes. Ese antipolítico, Emergente. ese que fue un poco lo que pasó a lo mejor en Venezuela, lo que ha pasado en muchos fenómenos, que tú te agarras de cualquier cosa y luego pasan cosas terribles para la democracia. Entonces, tenemos que empezar a replantearnos como políticos qué es lo que le estamos diciendo a la gente, por qué no están creyendo en nosotros. Miren, Eso es muy importante hay también. dos elementos que a mí me gustaría traer al debate esta noche. En principio, a mí, y lo colocaba por las redes sociales, obviamente me impresionó la victoria de Donald Trump. Yo no tenía para nada el dibujo muchos de de que él fuera a ganar. Yo tenía mis temores. Sí, porque las probabilidades Mucho, estaban. mucho, Yo dije mucho. que No, pero yo cualquier cosa mucho. podía pasar. Tenía Estaba un compitiendo. Parkinson muy grande. De una porque vez. Yo- mucha gente, mi hermana, No, pero Catherine, tú que planteaste es hace una ciudadana, semana, votó y sus hijos por él. Cuando el video Una de la cosa que yo me vicepresidenta, que es un Sí, tema no que la está pude ahí, convencer. Sí. empezaste a decir, bueno, la tendencia de Trump ha Sí, sido sí, que sí. ha empezado a crecer. Ha empezado a crecer. Y yo en ese momento decía que el error mayúsculo que había cometido la vicepresidenta era que Trump pudiera ganar las elecciones. Entonces, ¿con qué cara ¿Cuántos posteriormente memes con eso hoy? íbamos a salir nosotros a hablar a ellos? Y se veía ya al final Sí. una Sí, tendencia sí, más sí, justa de la sí, campaña, pero sí. no pensábamos que iba a ser la forma que sucedió. Bueno, pues sí, yo decía que en ese momento yo no tenía claro que Donald Trump fuera a ganar, no lo veía venir. Pero aparte, a mí me preocupa sobremanera es cómo el estadounidense compra ese discurso. ¿Cómo compra un discurso que en gran medida promueve antivalores, los antivalores a los que no estamos acostumbrados a luchar por? ¿A qué me refiero? Las campañas, y yo en algunos otros escenarios lo he visto, los líderes pueden ganar o por miedo o por esperanza, porque venden miedo o porque venden esperanza. ¿Cómo Estados Unidos compra un mensaje de eso, de lo que comentaba Benny Metz, del miedo, el miedo a que los inmigrantes vengan, el miedo a que la economía caiga porque cada día entregamos más y hacemos menos? En fin, son una serie de factores que a mí todavía me siguen causando ruido. Y hay algo importante que son los reportes en redes sociales. Dicen que los reportes en redes sociales no se equivocaron y Todo el estén tiempo, atentos a esto. Facebook colocaba en sus estadísticas a Donald Trump como ganador al analizar la data de su comunidad norteamericana, sus conversaciones, reacciones y el cuantioso volumen de mensajes sobre Trump. Twitter, por su parte, nombró a Trump como el gran rey de la plataforma. Sus tweets generaban noticias impacto. y un valioso tiempo en la pantalla. Los noticieros tomaban también sus tweets para dirigir las conversaciones de la semana. Entonces, dicen que la plataforma de medición Social Flow apuntó mucho antes y mejor que las encuestas, que si tuviésemos que medir en años, oigan esto, el volumen, ahora se me fue, de la conversación social serían Sí. 1200 años hablando sobre Donald Trump. Tú sabes que Es así, un amigo es que así. se Yo llama lo veo Je- clarísimo que un es amigo así. que se llama Jesús, amigo mío, estuvimos ¿Te comentando. lo envió? No, estuvimos comentando sobre el impacto y las redes sociales, cómo jugaron a favor de Trump. Y era efectivamente porque un candidato controversial. Claro.
y la gente ha identificado a ese tipo de Las redes candidatos, son así. sobre todo para las redes para eso. Hillary es una candidata más lineal, que era de contraataque, cuando la atacaban. Que no despertaba tantas emociones. Ni pasiones. Y eso es un tema que tiene ella como un problema de llegarle al gran público. Y yo quiero retomar del tema de la comunicación. Yanila decía que los temas que Trump tocaba era una estrategia de campaña comunicacional. Y efectivamente, todos los candidatos preparan una línea comunicacional que van desarrollando en función de los estados que van o las provincias que van, en los casos nuestros, o en función de dónde está la campaña ubicada y qué la gente está demandando con el tema. Pero hay un modelo que se llama del discurso de campaña a la agenda de gobierno. Y yo pienso, y por eso habría que esperar ahora en adelante, a partir que Trump asuma la presidencia, cómo en algunos de esos temas empieza a aplicarlo, a los fines de que mucha gente votó pensando en que él era la respuesta y que era un hombre que lo que decía lo cumplía. Sí. Hoy veía de programas llamados Los Simpsons, por ejemplo, unos muñecos que se usaban, que se veían mucho en los años 2000 y demás, y pronosticaban a Trump como presidente. Así es. De hecho, lo ponían como presidente. Decían Y todos quedamos con la cara de Homero. No, y que además todo el mundo decía que lo único que había dado con probabilidad a Trump de ser presidente había sido Los Simpsons. Yo pienso que Trump abarca tantos sectores, el arte, el tema construcción, el tema del jet set internacional. Pero el arte no porque, tanto, ¿no? Bueno, pero él a mí se me vende, gustaría llamarlo entretenimiento y muy barato. bueno, pero él se vende como una figura del jet set internacional y eso tiene una estrella en Yanilda, Hollywood. yo quisiera. Pero yo creo que Yanilda ha tomado bastante tiempo. Sí, es que todavía lo tengo allí callado. Lo que quiero decir es lo siguiente. Miren, Que yo he vivido mucho tiempo, él hablaba sí, más que un yo. poco. En el tema finalmente de los temas con los latinos, que es otro aspecto que hemos hablado, pero no hemos profundizado en ello. Hay gente que está cuestionando que si los latinos no votaron por su comunidad. Señores, cuando una persona se registra en un país, se hace ciudadano en el caso de Estados Unidos y entiende que está estable y se ha emigrado de su país con muchísimas dificultades y ya tiene una situación diferente económica, poco tal vez le interesa el hecho de que otro ciudadano venga posiblemente a desplazarlo o de manera ilegal. Yo pienso que no se puede ver como algo negativo, sino que ya ellos se sienten que son estadounidenses. Ya tienen probablemente familia y hijos y algunos hasta segunda generación que no son ya originarios de sus países. Y efectivamente, cuando se produce el voto, y lo digo por la Florida sobre todo, ellos votan porque ven los mismos intereses que pueden tener los nacionales de Estados Unidos. Y yo pienso que ahí se dio un voto que no iba a ser directamente a Hillary. En Nueva York sí se dio en favor a ella, y por eso tu amigo Adrián de Payá gana el primer dominicano en el Congreso, pero pienso que los aprovechar para latinos... felicitarlo. Lo felicitamos aquí, que así estuvo mismo por allá Aprovechar por para el- felicitarlo por eso porque con es un nosotros. Los orgullo latinos dominicano. votaron por una situación igual que norteamericanos, así lo veo yo. Yanil. Bueno, yo pienso, y aquí no quiero extenderme mucho para que Tobías también pueda expresar lo que pienso con respecto a las redes. En la campaña comunicacional de Trump era en contra de todo un sistema de comunicación que estaba a favor de Hillary. Entonces él tenía que romper. Eso fue estratégico, eso que está señalando de Facebook, de Twitter, te lo confirma. Es decir, él llamaba la atención, tenía que ser una cosa que yo creo que fue, y repito, estratégico. Es más, ahora ustedes van a ver a otro Trump. Y ya lo estamos viendo desde el primer discurso. O sea, él tenía que decir eso porque eso era lo que mandaba el librito que dijera. Porque no... No es otro Trump, es el mismo Trump. El mismo Trump, pero digo yo, El otro mismo Trump Trump, en pero cuanto con a otra- posiciones, con otras posiciones. Entonces, eso es lo que había que llamar, porque cuando tú tienes a todos los medios de comunicación, al New York Times, al Herald, a CNN, a todos los medios a favor de una candidatura, haciéndote una campaña en contra marcadamente, de la única manera que tú sales en primera es haciendo una cosa terrible que tú tengas que llamar la atención de manera obligatoria. Y yo creo que eso fue una estrategia comunicacional. Imagínate cómo el uno le discurso, explica eso a los sin niñitos, embargo, Yanila, pero como sin un embargo, ejemplo. escucha, Es el difícil. discurso de fondo, que es el que yo te dije que él le hizo a los norteamericanos, en donde hablaba de rescate económico, en donde hablaba un Estados Unidos para los americanos, en donde él le habló con los grupos focales que está diciendo Tobías, es decir, él le dijo lo que tenía que decirle. Entonces, esa vamos a decir que basura publicitaria, ese sector no la ve, no la compra.
Lo que buscan son los mensajes y ellos tenían su grupo, cómo llegar. Esa es mi explicación ante lo que ha pasado. Claro. Porque hay cosas que uno no se explica y alguna explicación tiene que tener. Mira, sobre lo que hablaba Catherine con el uso de las redes, y precisamente una ventaja que tienen las redes sociales que no tienen los medios tradicionales, que es la parte de la retroalimentación. Es decir, a través de las redes los ciudadanos expresan emociones más de la cuenta incluso. Y eso permite una bilateralidad entre el que está diseñando la estrategia comunicacional y hacia quien se está dirigiendo, que en definitiva de manera diaria lo va retroalimentando. Entonces, cuando tú sumas a eso, Catherine, esas iteraciones que permiten las redes, que en un momento cuando Trump hablaba, ¿verdad? Podía de manera itinerante replicar exponencialmente a una cantidad de ciudadanos que incluso los mismos estrategas pueden segmentar. Es decir, las mismas redes de Facebook, Twitter, te permiten segmentar los votantes. Es correcto. Y tenemos 52 estados donde una vez de esos estados, o algunos de esos estados, tradicionalmente han sido conservadores. Sin embargo, los que están colgados en las redes, en su mayoría, son gente que están jóvenes, claro, nativos digitales, como se llama, nativos culturales, y ciudadanos que generalmente tienen una posición social de protesta, de que puede ser cualquier discurso que vaya a conectar precisamente con esa posición, enciende de manera rápida. En ese sentido, nosotros tenemos que acordar la misma campaña de Barack Obama. Barack Obama descansó el primer candidato en una campaña 3.0, incluso la donación de su campaña fue a través de las redes sociales, y eso está ahí porque las redes también te permiten transparencia. Claro, entonces, económicamente fue a través de las redes. Económicamente, pero entonces ahora Trump utiliza, según lo que establece Catherine ahí, de los reportes que dan, porque estas redes dan estadísticas, y con una ventaja, vuelvo a decir, que está la retroalimentación, que no lo dan los medios, y esa es la mejor estrategia cuando tú estás de manera continua comunicándote con la gente, retroalimentándote y devolviéndole para atrás los tips, diríamos nosotros, de una estrategia ganadora. Y comunicación es comunicación, buena o mala. Sí, te estás digo, comunicando, estás haciendo un llamado de atención, digo los tips, estás en primer plano. Que tú estás conectándote de manera permanente. Que hablen mal, pero que hablen. Tú no sabes que hay artistas que utilizan eso, comunicacionalmente. Sí, aunque en el fondo el discurso, cuando se trataba de problemas, incluso en el último debate, él aumentó el nivel de su propuesta. Y todo el mundo lo tuvo que admitir. Ya venía con otra postura. Deja que me vean un poco también con lo que yo tengo que sacar. Motivaron a que tuviera que ajustar también el discurso. Ustedes quieren ver cómo votaron los jóvenes, ya que estamos hablando de los jóvenes y las redes sociales. Los jóvenes de 18 a 25 años, vean el gráfico que tendremos en pantalla. Así votó la juventud estadounidense en estas elecciones. ¿Qué hubiese pasado si el país fuese... Pero ¿y cómo saben ellos por quién votaron? Porque lo tienen por una edad, claro. Sí, pero votaron la edad. O sea, por edad, pero ¿por quién votaron? Si fue por Hillary o por... O sea, ¿cómo participaron? Compaginan con las encuestas y demás. Es la compaginación con las encuestas. Y hacen exit poll. Sí, recuerda que en Estados Unidos los exit poll, la gente no tiene temor de decir por quién vota. Claro, y esta es la tendencia que se muestra en las últimas horas. 504 votos electorales tendría Hillary Clinton, que por supuesto esto es un escenario absolutamente hipotético, y Donald Trump tendría 23. Solamente ganaría en Wyoming. Sí, a lo se mejor. habla, por lo que decía Yadira, del tema de esos estados arraigados, por ejemplo, los estados fabricantes de vehículos, donde está la GMC. Quebrados, toda esa industria quebrada, totalmente quebrada, porque se han ido todos a la China. Claro, y él plantea la recapitulación. Y él fue y le habló. La repatriación de los capitales, hablaba él. Y efectivamente, fue fuerte. Se ve una figura de personas de 50 años arriba que anhelaban volver a ese modelo que tenían. Los jóvenes, como no lo vivieron, no tienen referencia. Claro. Y por eso cuando él hablaba de la secretaria, como le llamaba, decía, no te creas, bueno, ella tiene experiencia. Que los jóvenes no lo viven, pero sus padres y sus abuelos le van. Pero a veces yo pienso que los jóvenes tienen más acceso a la comunicación y compraron la parte de... Pero por lo rápido que viven la vida, sobre todo en Estados Unidos, ya un joven de 18 años es independiente. Es muy diferente a los jóvenes aquí, que todavía sigue un poco cercano de su familia en algún sentido. Entonces, en esos estados, él logró plantearle a esa población de 50 años adelante que entendía que primero había salido la crisis, pero no lo suficiente. Se habla que en los últimos 10 años, el 80% de los ciudadanos norteamericanos no tuvo ingresos, aumento de sus ingresos, sino que estaban estáticos o habían disminuido. Entonces, efectivamente también ese era un golpe. Eso fue un punto fuerte. Sí, un golpe, un impacto tan fuerte. Pero aquí lo que pasa es... los ingresos de la clase media. Lo que pasa es que a toda la población, yo estoy hablando de personas de 50 años arriba, aquí toda la población tiene un problema de ingresos.
Entonces, efectivamente, La domaste. él logró ese espacio ahí. Miren, son lecciones que dejan las elecciones de Estados Unidos para todos los países. Y de vuelta y no del caemos al mundo. tema de la Junta. En el caso de la República Dominicana. Dominicana, sí, bueno, en el caso de la Junta Se nos fue el Central. tiempo, ¿Tú ¿eh? querías hablar de la Junta? No, yo no hay Todavía tiempo, tenemos porque tema. imagínate, No tenemos todavía tiempo, boicoteó eso para que no tratáramos el Era tema de la de- Junta. Sí, eso yo fue hablé fiera. poco incluso. Sí, pero tú estabas Realmente, opando ahí. Yanilda Pero que... y Benny Me preguntaron, dominaron ajá. el debate Sí, de, sí. de hoy. Me preguntaron Yo que aprendí de si, ellos. que si Janil y yo veníamos vestidos por el Partido Republicano. Yo vengo por Marco Rubio, yo no sé ella, que ganó otra vez en la Florida. Que ganó otra vez la No, senaduría. no, sí, no. señor. Que no quería y ganó No quería. holgadamente. Muy bien, Bueno, porque muy bien aspiraba a codificado. No, presidente. no Claro, que quería, está no Yanilda. quería para nada. Pero Muy bien codificada. No, pero no era su nicho, aspiraba a presidente, recuerda. Mírame a mí. Oye, que- todavía muy bien codificado. Dice. O sea, una cosa No, fina, o sea, de Daniel, estudio. Eso es un piropo Codificación. fino. No, Codificación una de cosa colores y bien, todo. tú sabes. Miren, pues nada, son lecciones que dan esa contienda en Estados Unidos. Yo insisto, sigo absorta por esos resultados. Latinoamérica Más, está de luto. Debemos haber vestido de negro. No, hoy. honestamente yo tengo confianza en o los de procesos púrpura, o de democráticos. púrpura como Hillary. O de púrpura como Hillary. Hillary estaba muy sobria hoy con esos colores de Adviento. Es fuerte para ella, mira. Sí, es muy difícil. Y incluso en algún Digo, momento para yo todos sentí que nosotros, se le ¿no? aguaron los ojos. Sí, Estuve sí, viéndola sí, allí sí, cerquita sí. y me parece que sí, que estaba Yo también. afectada. Creo que lo que va a venir para Estados Unidos definitivamente es un periodo complejo. Hoy hay protestas en 7 estados hay una de cosa que Estados no- Unidos, incluyendo al frente de la Torre Trump. Hubo protestas hasta escasas horas. Pero- ¿Qué hasta alegría? hace- Catherine, tú sabes una cosa Ellos que no hemos dicen, analizado. "Not my president", o sea, Sí. no es mi presidente. Pero empiezan a es mi salir presidente. los memes. que Óyeme una hablamos cosa ahorita. muy importante que no hemos analizado. Es que no solamente ganó Trump, es que el Partido Republicano se quedó con todo. Se Sí, llevó. mayoría. Tiene la La Cámara de noche Representantes, tiene el Senado Así y es. sobre todo Barriendo. Trump está con las manos libres porque hasta un cuestionamiento dentro de su Incluso- partido puede decir, bueno, pero ustedes no me apoyaron. no hay Y él justificación. Ustedes no me no tiene apoyaron. compromiso Es decir, él no con tiene la- compromiso ni con la cúpula siquiera tradicional. interno Sí. dentro de su partido. Entonces, eso da más miedo todavía. Pero sin embargo, hoy salió A Paul mí me da Ryan de pánico primerito. eso. Ustedes Sí, vieron sí, a Paul así es. Ryan, presidente de la Bueno, Cámara pero de óyeme, Representantes. como quiera. Él podrá decir lo que sea, pero a la hora de que le baje en línea va a decir, mira, espérate un momento, usted no me No, tiene Yo que sí bajar quiero en línea, decir no, a usted no me ustedes, apoya. Yo no miren, estoy tan de acuerdo. hemos Yo creo que en preparado Estados Unidos hay en lo- poderes mire, fácticos que son en distintos. estos meses Sí, no se maneja así. y posterior- No te creas, hay gobiernos que En no han estos- Yo no contado creo con que el el apoyo tema del de Congreso. sea tan sencillo como Pero que el déjame presidente decirle. baja una línea y ya está. En Yo lo esto- veo no, ahí ahí se maneja diferente. No, diferente. tampoco así. O sea, Pero yo en creo que estos ahí meses- está. Tampoco así. Claro. y antes que asuma y después que asuma Donald Tú nada Trump. más tienes que ver lo que pasó. Escucharemos. Aquí es con así, sus todavía. propuestas. Aquí es así. Tú no- Claro, Sí, el sí, presidente sí, fue que si mandó me la permite, lista, mira. Agripino. Escucharán, Una falta de respeto al Congreso. escucharán No, muchos pero yo me ¿Sabes lo discursos. que pregunté es? que para qué el PRM quería una mayoría. Ah, así bueno, para que hacer se lo fueron que con la pasó. política Ajá. local. Diga. Catherine decía que en los próximos meses, y después que toma posición Donald Trump, escucharemos un sinnúmero de situaciones y discursos que tú no vas a saber si son memes o son políticas de verdad. Y hoy salieron muchos que él decía que no iba a ocupar la Casa Blanca, yo no sé al final si era la posición oficial de él. Decían también que él no iba a hacer la transición con Obama, porque lo veía muy ínfimo para él. O sea, un sinnúmero de situaciones que yo exhorto a la gente que busquemos las bases oficiales para poder entender cómo se va a expresar este nuevo gobierno de Estados Unidos. Revisaron la Yo bolsa. creo, sin embargo, Ah, que, cayeron todas las que bolsas. No, ya Donald subieron Trump va a todas. Pero ayer mostrar, cayeron. No, vamos porque a por un ver tiempo a la un incertidumbre presidente viene. diferente al candidato. Vamos a ver un presidente mucho más comedido, mucho más equilibrado. Es lo que mi apreciación, me puedo equivocar porque ya me equivoqué con Hillary y lo tengo que admitir públicamente, No, pero con pero mucha gente. yo pienso, como muchos, yo pienso que nosotros vamos a ver un presidente muy diferente al candidato que vimos. Eso Un presidente esperamos. que ya tiene una conciencia de Estado y yo lo veo así porque no hay otra forma de explicar el resultado que no sea que toda la campaña mediática fue estratégica. Fue una estrategia que persiguió un fin y que le dio Y- resultados. pero- porque pero- Y ahorita que lo- no es la también- pregunta del programa, estuvo basada Pero en también estudios y en Janila, mediciones él no se puede divorciar complementarias. tanto de aquellos que votaron por él. Y hay cosas que tiene que mantener. Lamentablemente. Bueno, sí. vamos a ver si el muro lo hace o no lo hace. Bueno, si pasan hoy cosas, se ¿no? cumple Tú vas a ver cómo justamente- él va a decir, bueno, yo creo que tengo que respetar mucho demócratas, pienso en ello, me solidarizo y vamos a dejar ese... Miren, hoy se Esas cumple cosas 27 van a años de empezar la a caída cambiar del muro de las Berlín, ¿verdad? Ah, ¿también? Sí. Yo no lo así había es, visto. el día de hoy.
Las bolsas cerraron en negativo, estaba revisando. Eso Pero es normal, normal, el primer día ya va la tendencia ya. No, ayer lo que estamos pasó hablando de ayer, 800 claro, puntos en Dow Jones, en los mercados a futuro. Eso se Hoy- recupera La ya moneda mañana y mexicana, pasado. que yo- Mira, con esas declaraciones de Hillary, con la de Obama, Sí, con la de sí, Putin, manda confianza con al la- mercado. eso manda mensajes y tú vas a ver cómo eso se Así recupera. el Ya mercado pasado se mañana eso tranquilizó. está estable. Ayer cayeron, eso fueron 4 o 5 Que no se Inmediatamente. desespere lo Y inversionista. hoy es 0.31% Sí, sí, sí. lo que están Eso cerrando se en va a ir negativo, manejando. las bolsas. Amanecerá y veremos, amigos. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Félix Victorino está listo para el resumen final. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal?